¿Qué tal, amigos de La Voz del Diablo? Qué gusto saludarlos. Ya nos encontramos de nueva cuenta en otro capítulo más para hablar de lo que pasó con el equipo de Nacho Ambriz. Este equipo que de momentos juega bien, deja buenas pinceladas, pero también hay polémicas dentro del terreno de juego. En esta ocasión tengo dos invitados muy especiales, aficionados de los Diablos Rojos del Toluca. Empiezo contigo, mi estimado Juanpi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ti, gracias por la invitación. Y mi estimado Bruno, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Pues el gusto es mío, Alan, pues expectantes, ¿no? Con muchas dudas sobre el equipo, pero pues, aquí estamos para debatirlas. ¿Qué les parece si arrancamos de lleno con lo que pasó este fin de semana? Los Diablos Rojos se enfrentaron al equipo de Juárez en un encuentro donde sí, si nos ponemos a analizar un poquito, podemos ver que Juárez venía de ganarle al América en el Estadio Azteca, venía de empatar contra Tigres y ahora se esperaba un partido más cerrado, ¿no? Sobre todo por lo que estaba demostrando Toluca contra Necaxa, contra Cruz Azul, pero estaba iniciando bien el encuentro, estaba teniendo buenas llegadas, buena oportunidad, pero me gustaría saber qué les pareció el 11 inicial, ¿no? Porque siempre esa es la crítica, si el Nacho Ambriz lo hace de forma adecuada. Mi estimado Juan Pablo, ¿qué te parece el regreso de Claudio Baeza a la alineación después de que contra Cruz Azul ni siquiera salió a la banca? Pues digo, puede ser por tema estratégico, ¿no? A lo mejor se decía que podía meter a Venegas y a Claudio para darle más libertad a un Marcel, más que suelte más el mediocampo, ¿no? Pero pues se decía que también estaba fuera por conducta en el partido anterior, sí, y entra por titular, pues deja algo de la duda, ¿no? La mano dura que puede tener Nacho Ambriz con el equipo. ¿Y finalmente te gusta o te gustó lo que se vio cuando el equipo tenía los 11? Yo creo que en el medio campo sí estaban recuperando bien las pelotas y Marcel se veía más libre, ¿no? Sí, pero bueno, Claudio no sé si era el indicado para salir en el 11 o podía haber otra alternativa para que saliera jugando otro equipo. Mi estimado Bruno, también otro de los afectados es el Gacelo López, este delantero de los Diablos Rojos del Toluca, y el que está en la titularidad es la Pantera Morales, que se estrena con gol. ¿Tú cómo lo viste? Pues yo creo que está bien, yo creo que es lo más importante en cuanto buscas un delantero que te responda. Entonces, pues lógicamente si tú lo pones de arranque y te responde la confianza con goles, pues creo que está bien. Y sobre todo cuando hablas de un torneo nuevo prácticamente, que estas 3 fechas son como una pretemporada porque sí, pues descansas y hay un parón de la liga para irte a la Leagues Cup, pues estos 3 partidos te sirven para experimentar, para ir encontrando un 11 y pues creo que en parte está bien que le den alguna rotación a los jugadores para que ya haya un 11 inicial de cara a las 14 fechas que faltan regresando de la Leagues Cup. Estoy seguro que ahí habrá mucha polémica, ¿no? Porque hay un sector de los aficionados del Toluca que dicen, ya una vez que arranca la temporada no hay que experimentar, ya las primeras 3 fechas se tiene que jugar a ganar los encuentros, sobre todo que son puntos importantes, ¿no? Contra Necaxa te dejas ir 2 puntos, prácticamente te llevas el empate. Contra Cruz Azul ganas, aprovechando esa desventaja numérica que tuvo la máquina con Jurado en esa expulsión. Y contra Juárez esperaba una victoria, ¿no? Justamente ya nos vamos de lleno a este tema, donde Toluca empieza abajo en el marcador, se repone, demuestra buenas cosas y parecía que se podía ir al frente, pero viene esa expulsión sobre Maxi Araujo. ¿Cómo lo viste tú, mi estimado Juanpi, en cuestión de toda esta polémica de si merecía ser expulsado, si tenía que ser gol o no? Bueno, creo que es una decisión, pues no sé si precipitada o mala, pero pues el jugador tiene que ir a pelear de todas formas la jugada, no es como que no voy a esta porque voy a arriesgar un poco más. De todas maneras, Talas viene jugando abajo y también llega el Chaca y creo que el golpe más fuerte que se lleva Tala es el que recibe del Chaca, no de Maxi, porque al final de cuentas él nada más va a meter la pierna para empujar el balón y meterla a las redes, pero no creo que sea culpa de Maxi y tampoco creo que sea para una amonestación de roja. Mira, también si nos quitamos la playera, creo que no era de roja. No. Creo que a lo mejor el árbitro pudo haber interpretado que era una falta y que se marcara esa infracción, se anulara el gol y el Toluca tuviera los 11 dentro del terreno de juego. Pero ¿qué tanto afectó esa baja que tuvo el Toluca ya jugando con 10, mi estimado Bruno, al esquema, a la idea de juego, a la estrategia que estaba planteando el equipo de Nacho Ambriz? Pues a pesar de que todavía con 10 se veía un equipo sólido, se veía un equipo bien armado, pues obviamente te parte y te desarma por completo la idea en cuanto surge una situación de este estilo. Como lo comentabas, bastante rigorista, porque si bien podría haberse marcado la falta,
definitivamente no era una jugada de roja, a lo mejor era una jugada que por la inercia sí tenía que llegar el contacto, pero sí, definitivamente la roja era excesiva y pues es lo que le termina por cambiar los planes a Toluca, que supo llevarlos hasta ciertas instancias hasta que de plano ya no se pudo más. Hay dos sectores de la afición, ¿no? Y justamente acabando el partido, yo lo veía en redes sociales, en Twitter, la gente externando su opinión. Muchos decían que a pesar de la expulsión, que Nacho se equivocaba en modificaciones, ¿no? Que Nacho se había equivocado también en planteamiento. ¿Tú lo viste así? ¿Cuál fue tu sentir, mi estimado Juanpi? Pues al parecer puede que se haya equivocado a lo mejor en meter cuando quiere mover a fase ofensiva, bueno, ir más al ataque con Juanpi. Sí. Puede que ahí ese error nos haya jugado en contra o digo, también jugar con 10 desde el minuto, me parece que 28. Era bastante para el equipo. Creo que también Nacho Ambriz quiere arriesgar, ¿no? Porque sabe que está jugando de local, quiere ir por el resultado, quiere ir por esa victoria que lo ponga también o lo mantenga en la parte alta de la tabla, pero finalmente lo que le afecta a este equipo de Nacho Ambriz son genialidades que demuestra Juárez, ¿no? Sí. Entiendo que el primer gol ya el del 2-1, cae por parte de Sebastián Saucedo con un buen gol y ahí es donde está, no sé si decirlo, la polémica o donde está la duda, si es que Juanpi debió haber estado lateral por derecho, ¿no? De bajarlo para dejar o ser un poquito más ofensivo. Un tema que llama mucho la atención es el caso de Fer Navarro, mi estimado Bruno, porque ingresa de cambio y parece que él sí se ve un poco más perdido. Sí, definitivamente es complicado cuando tienes un jugador en esa situación, porque cuando no estás, cuando te encuentras completamente desfasado, fuera de la idea, fuera de ritmo, cuando no entiendes este ADN que tiene a lo mejor un torneo nuevo, sí. Porque aquí en México parece que las temporadas empiezan y el jugador se resetea, o sea, es un jugador distinto al que viste en diciembre o el que viste en mayo, y pues creo que lo importante y lo verdaderamente preocupante está en rescatar al jugador que ya perdiste y que no tiene la idea, como lo vimos en el caso de Fernando Navarro el día de ayer. Entonces, pues creo que va de ahí. Es preocupante que un jugador que al inicio del proyecto con Ambriz era un referente y era un jugador sólido, inamovible, sí, pues hoy se convierta en una duda, ¿no? En una incógnita para el equipo. Y justamente con el tema de los jugadores, mi estimado Juanpi, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves las actuaciones del equipo en general? Yo creo que en este partido contra Juárez se vio mejor, por lo menos en el arranque, se vio mejor con la idea, sí modificando ese esquema. Sabemos que Nacho Ambriz venía jugando con 2 puntas, decide poner a única punta que era la Pantera Morales. Creo que se ve mejor, ¿no? ¿A ti qué te deja como confianza de un delantero? Porque Toluca necesita un killer, necesita alguien que meta goles, que a lo mejor muchos todavía tienen ese dolorcito cada que Cocolizo marca gol con Tijuana. Bueno, creo que aquí me parece que la Pantera la veo más suelta. En el sentido de que Gacelo era el Gacelo era el que sacrificaba más a ir por la pelota, a recibir el balón de espalda, pero al parecer aquí en la jugada del gol, la Pantera está sola, hace su jugada y termina en gol. O sea, fue una jugada que empieza desde zona defensiva y termina en los pies de la Pantera para llegar a culminar en gol. ¿Finalmente te empieza a convencer la Pantera Morales o todavía te deja algunas dudas en cuestión de que él podría ser el delantero que tanto ha buscado Toluca? Son 3 partidos, entiendo que todavía es muy temprano, pero ¿tú cómo estás viendo eso? Bueno, a mí antes de aquí no me convencía del todo. Me parecía que, bueno, también no había tenido oportunidades en los 2 partidos anteriores, con Cruz Azul y con Necaxa no había tenido las suficientes oportunidades para encajar el gol, pero después de esto deja una buena sensación y digo, también viene el parón y la Leagues Cup para ver en qué está la Pantera. Mi estimado Bruno, también otro de los delanteros que podía llegar era el caso del Búfalo Aguirre, que se manejaba, que Rayados de Monterrey como que no lo quería soltar, como que Toluca trataba de insistir. Finalmente Toluca se baja del barco, ¿no? Decide ya no ir por el Búfalo Aguirre. ¿Tú crees que él hubiera embonado bien en el esquema de Nacho Ambriz o hacen bien en buscar ahora el nombre que está sonando es Pedro Raúl, que nada más falta que haga los exámenes médicos y que pueda incorporarse ya al equipo de Nacho Ambriz? Pues sí, definitivamente creo que Aguirre era una de las mejores opciones que tenía Toluca en cuanto al tema de ataque.
Porque de entrada es un jugador que ya te conoce la liga, o sea, ya conoce el formato, ya sabe cómo se juega, ya sabe cómo son los rivales, las plazas. Y viene de inconsistencia, o sea, de no ser un titular fijo en Monterrey. Viene de generar dudas, que es un poquito más complicado ahí el tema con Funes Mori, con Berterame, que pues tiene muchísima más competencia. Llegar a un equipo al que pues obviamente le hacía falta justamente es un referente de ataque. Y lo veíamos con Aguirre en Necaxa, era un jugador suelto, era un jugador dinámico, un jugador que lucía en el esquema de Necaxa. Pues obviamente necesitaba un equipo, pues sí, donde tuviera esa oportunidad de ser titular y de que lo dejaran trabajar completo de planta para poder demostrar verdaderamente su nivel. Sin embargo, pues ahí el tema de las trabas con Monterrey, pues es lo que termina por desistir, porque pues el torneo ya está empezado y no vas a aguantar más tiempo para armar un equipo, no lo vas a armar a mitad de temporada. Y ahí está el sentir de muchos de los aficionados, ¿no? Que ya ubican esto, se van por el tema de la falta de planeación del Deportivo Toluca, que creo que puede influir un poco, porque si no tienes todavía una contratación cuando arranca el torneo, no estás preparado con el plan B. Yo entiendo que en las negociaciones cambia mucho, que a lo mejor tú tenías estos jugadores, pero finalmente no llega uno, Colidio decide irse o quedarse en Argentina, probar en River, y entonces es donde empieza a perder tiempo el Deportivo Toluca. Pero mi estimado Juanpi, ¿por qué vendrá la negatividad de los aficionados escarlata al tema de los jugadores que llegan del extranjero? ¿Por qué prácticamente la afición escarlata salta cuando mencionas algún nombre y dicen es malo, no la va a romper, es una apuesta que no tiene futuro? ¿Por qué crees que la gente reacciona así ahora de los aficionados escarlatas? No sé, quiero pensar que es porque cuando existió el repechaje, bueno, cuando pagamos la multa del repechaje, del repechaje del descenso, sí, hubo una mejor planeación, ¿no? Llegaron jugadores en tiempo, llegaron en forma, debutaron desde la jornada 1 y en estos instantes, bueno, es un torneo que se va a parar, pero al final de cuentas ya llevamos 3 jornadas y siguen llegando refuerzos, ¿no? Sí. Y digo, también los refuerzos que hemos tenido extranjeros, pues siempre nos han quedado a deber, ¿no? Entonces claro, creo que la afición ya empieza a estar molesta de que, pues, temporada tras temporada, pues no se nos dé bien. Además, disculpa que te interrumpa, hay algo que también es importante puntualizar en cuanto al tema de cómo se está manejando la liga después de la pandemia, y la realidad es que ya no hay de manera concreta un tiempo específico para armar las temporadas, sobre todo cuando termine el año futbolístico del clausura a la apertura. Pues antes estábamos acostumbrados a que el torneo se acababa a finales de mayo y casi a finales de julio ya estaba el torneo entrante. Era una ventana de 2 meses, donde tenías más tiempo de buscar refuerzos, de scoutear, de hacer todo este tema de refrescar la plantilla. Y pues desde la temporada pasada, que como se venía el Mundial, pues empieza muchísimo más temprano. Ahorita por el tema de la Leagues Cup también obliga a adelantar las cosas de una manera que no comprendo, sí, porque hay un parón que no tiene un sentido lógico. Entonces, pues no todo realmente es que pues estar trabajando sobre la marcha, sino que también la propia liga no te permite manejar los tiempos que se tienen que manejar. O sea, tú lo ves en Europa, se acaba en junio y empieza en agosto. Tienes mucho tiempo para armar un equipo y un plantel completo con todo y pretemporada para que lleguen ya con una idea, ya llega un 11 sólido y definido al inicio de temporada. Y aquí trabajado, pretemporada, todo. Sí, claro. Y aquí fecha 5 todavía seguimos viendo si sí, si no, si aquel, si el otro. Entonces, pues creo que también hay que comprender que la propia liga no ha permitido que haya desarrollo de proyectos buenos, y no solo se ve en Toluca, sino en otros equipos también. Y justamente nos vamos con el refuerzo que ya tuvo minutos, el que llega de León, el buen Canelo Angulo, que va por ese tema, ¿no? Estamos en la jornada 3, él ya jugó, incluso metió gol con la Fiera y llega a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cómo lo viste en estos minutos? Que no se le puede criticar tanto porque Toluca tenía uno menos, había desesperación, pero ¿qué te pareció Angulo también con la camiseta número 10, mi estimado Juanpi? Bueno, en este caso se le vio muy participativo, ¿no? Muy queriendo repartir el balón, queriendo anotar desde media acá, bueno, fuera del área. Y digo, se le ve con ganas y ojalá que así se vea el resto del torneo. A ti, mi estimado Bruno, ¿qué te parece? Más o menos por tus comentarios puedo sentir que no estás tan de acuerdo con este parón que va a haber en la Leagues Cup, pero ¿a Toluca le beneficia, le afectará?
Yo siento que también por la planeación a los equipos mexicanos les está ayudando porque prácticamente tienen un mes para contratar más jugadores, ¿no? Para tener una plantilla completa. Pero creo que la idea de hacer torneos es competir al máximo, ¿no? Y creo que ahora los equipos lo están viendo como si fuera un alargue de pretemporada. Pues sí, mira, sin afán de demeritar a la MLS, creo que el grupo en el que se encuentra Toluca es un grupo al que le permite por completo retomar ese nivel, porque, pues sí, repasando las 3 jornadas, con Necaxa se deja ir el triunfo en casa, que era un partido prácticamente obligado a ganar, dadas las circunstancias de lo que es Necaxa, que cada temporada están cambiando y no es un proyecto sólido. Y pues obviamente Cruz Azul se gana, un Cruz Azul con ausencias, porque pues tenían muchos jugadores en selección. Pero a final de cuentas el resultado se saca, lo que pasa el día de ayer en Juárez, que pues viene también un poco a tirar pues esa confianza que se había ganado en el Azteca. Entonces creo que nos vamos de la liga ahorita con incertidumbre. Pero la Leagues Cup en fase de grupos le permite mucho al equipo, dadas las circunstancias de los rivales. Colorado es el último equipo, el último lugar de su división. Nashville también es un equipo, pues no es un equipo de renombre en la MLS, entonces pues creo que jugar contra esta clase de equipos con un esquema distinto, que si bien la MLS no es tan defensiva, pues tal vez le pueda ayudar a Toluca tanto a refrescar para ver cómo se van a parar en lo que queda de liga, tanto como para retomar la confianza de los jugadores como individuos, porque pues sí, lo que te comentaba hace rato, es importante recuperarlos y pues a lo mejor jugar contra equipos, pues sí, con un nivel un poco más bajo, en un lugar donde no se le da el valor que se merece al fútbol, pues puede ayudar al equipo del Toluca. Sí, me imagino. Aquí estoy teniendo problemas con una mosca que está molestando a cada rato, pero a ver, mi estimado Juanpi, ¿qué importancia le debe dar la afición del Toluca a la Leagues Cup? ¿Toluca tiene que traer el campeonato de la Leagues Cup? ¿Así lo ves? ¿O te lo tomas relax? Dices, pues sí es pretemporada. ¿Cómo lo siente un aficionado del Toluca? Bueno, pues yo lo veo igual como una pretemporada, ¿no? Bueno, a lo mejor como decíamos, a lo mejor buscar jugar con 2 delanteros, a lo mejor nada más buscar jugar con la Pantera. Y como decía, a lo mejor los equipos se prestan para que Toluca desarrolle un buen torneo, para que deje buenas impresiones, para que lleguen, si nos vamos a enfocar a la liga, para que llegue en forma a la liga ya con los refuerzos, a lo mejor que los refuerzos ahí mismo se adapten, que busquen, pues sí, ese esquema para que deje un buen sabor de fútbol. Y también hay que decirlo, ¿no? Ya hablando en cuestión de la importancia, porque Nacho creo que ahora sí tiene la obligación de sacar campeonatos, ahora sí tiene esa idea, porque la cartera se ha abierto, la cartera también es algo muy importante y se ha traído incluso los jugadores que él ha pedido. Creo que esta obligación se tiene que ver reflejada en un título. Tú, mi estimado Bruno, con la Leagues Cup, supongamos que Nacho Ambriz gana la Leagues Cup, pierde la Liga MX, ¿todavía dejas a Nacho Ambriz en el Deportivo Toluca? A lo mejor y es un poco polémico lo que voy a decir, pero yo creo que sí. Y más porque hay que comprender la situación que ha sido de Toluca en la última década, ¿no? Después de que pasa la época de oro de campeonatos cada 2 años prácticamente. Pues yo creo que eso es lo que le hace falta a la institución como tal. Le hace falta volver a levantar un título. Se ha intentado en ocasiones, la CONCACAF. Sí. En 2014 no se da, en 2019 tampoco, la Copa MX también se estuvo muy cerca de ganar. Y creo que para llegar a una liga se tiene que empezar por ganar a lo mejor un torneo con una importancia más baja, pero que a final de cuentas sea un torneo oficial, porque a final de cuentas si te pones a pensar, los últimos 2 títulos de Toluca ha sido el amistoso en Atlanta y la Copa Toluca. Que ningún equipo mexicano le había ganado el Atlanta en el Mercedes-Benz. Bueno, pero pues sí, a final de cuentas amistosos, y creo que ya la Leagues Cup, que hay que recalcar que te da boleto a la CONCACAF, entonces pues no que es... ya lo tiene Toluca, ¿no? Pero... Sí, pero a final de cuentas, pues, o sea, va a haber equipos a los que sí le den importancia, y sobre todo a la liga le importa que sea un torneo con garra, ¿no? O sea, que no se lo tomen como un amistoso. Entonces creo que si Toluca se llega a traer la Leagues Cup, va a ser un primer paso muy importante para que de ahí pues se tenga la confianza de que sí se puede aspirar a más cosas. Los proyectos, pues sí, los proyectos a final de cuentas no son resultados en 2 días, ¿no? Entonces, pues ya tener el primer paso de un título te da pie
a que mentalmente te sientas capaz de aspirar a más cosas. Yo creo que todo aficionado le gusta ganar algo, ¿no? Por lo menos el título y ese de Leagues Cup creo que podría ser una herramienta muy buena para generar confianza, para generar también motivación al equipo de Nacho Ambriz. Te hago la pregunta, mi estimado Juanpi, ha sonado que Nacho Ambriz puede ser técnico de la selección mexicana. Yo no veo algún candidato actual que pueda cubrir la posición de Nacho Ambriz con los Diablos Rojos del Toluca. Ayer, quizá romantizando un poco el fútbol, dije, pues mira, si Nacho Ambriz se llegara a ir a la selección, ¿te gustaría Jimmy Lozano para los Diablos Rojos? Sí, la verdad sí, me gusta. Bueno, sí, Jimmy es un. Bueno, que no ha ganado. Ha ganado los Olímpicos, últimamente ha ganado, bueno, la Copa Oro. Y me gusta la forma en que es su esquema, la manera en que desarrolla su fútbol. O sea. Sí. Pues va a estar interesante, creo que podría ser una apuesta, por lo menos para los Diablos Rojos del Toluca, que yo creo que Jimmy Lozano va a seguir en la selección mexicana y Nacho Ambriz va a seguir acá con los Diablos Rojos del Toluca, pero finalmente ya veremos. Comentar rapidísimo el caso de Meneses, que es uno de los jugadores, ya para ir cerrando este programa. Meneses era uno de los jugadores importantes de Nacho Ambriz. Incluso cuando llega al Deportivo Toluca, se manejaba de esa confianza que le había transmitido Nacho Ambriz al jugador para encarar y vestir la playera del conjunto escarlata. ¿Cómo lo han visto estos últimos partidos? Ha estado de banca, Juanpi Domínguez lo ha sentado. ¿Tú qué puedes opinar al respecto, mi estimado Bruno? Porque Jan Meneses era un hombre importantísimo para el esquema de Nacho Ambriz y sí se prenden los foquitos rojos cuando lo ves de banca y no de titular. Pues sí, sin duda es un tema circunstancial. Lo que te comentaba hace rato, el mismo caso, los jugadores traen un chip, un torneo y de repente cambian. No sé por qué pasan estas cosas, sobre todo pues aquí del lado pues de América, ¿no? Que pues a veces tienen muchas inconsistencias. Eso es el caso de Jan Meneses, que venía siendo un jugador, pues uno de los consentidos de Ambriz, y no lo digo en el mal sentido, sino era un jugador con el que venía trabajando desde León. O sea, era un jugador que se había ganado la confianza, que era un referente en la liga, que inclusive pues se hablaba de que era de los mejores jugadores de la liga. Y pues de repente pues empiezan a tambalear y empiezan a perder la confianza o empiezan a bajar el ritmo. Y creo que sí es preocupante, pero me deja un poquito de sabor a alivio el hecho de que lo esté, pues sí, de que lo esté metiendo, ¿no? De que lo esté metiendo y que sobre todo lo esté reemplazando de cierta manera a un jugador como Juanpi Domínguez. Es un jugador mexicano y es joven. Esas apuestas del Estado de México. Sí, claro, o sea, y además con el ADN mexiquense, que es lo que tú comentas, creo que nunca va a ser una mala apuesta el hecho de tener un joven con hambre que te responde y sobre todo que sea mexicano, ¿no? Inclusive si lo quieres ver con el tema de reglas de tener cierta cantidad de nacionales alineados. Si tienes un jugador joven mexicano con hambre, adelante. Sí, definitivamente es preocupante lo de Jan Meneses porque también a lo mejor y ganas un jugador joven, fresco, pero pierdes la jerarquía que llega a tener un jugador de ese renombre. Entonces, pues creo que sí pues se ha visto inconsistente y creo que sería importante que tuvieras a los dos en un buen nivel peleando por ver quién es el mejor de los dos y no quién es el que está irregular y por él entra el otro. Sí, estoy de acuerdo. Ya para cerrar, mi estimado Juanpi, con esta estructura que se hizo de mexicanos, Nacho Ambriz, ya lo vemos con Angulo, Mau, creo que se ha manejado muy bien. Este Toluca, ¿cómo lo sientes? ¿Crees que en cuestión de esquema, de cambios, de voltear ahora hacia la banca, ya no queda limitado en cuestión de jugadores? ¿Lo ves un poquito más completo o todavía tienes tus dudas porque Toluca tuvo muchas bajas? No, me gusta que Toluca que haya bajado el promedio de edad, que haya tenido más jugadores mexicanos, que se haya pues haya ido por el talento mexicano y eso le ayuda a que Toluca, no sé, me gusta que sea rápido, que sea más pues sí, que sea más consistente. Creo que para mí, no sé si otro refuerzo que le caería bien. Para mí, digo, la Leagues Cup ayuda a que de ahí parta para que Toluca diga si se queda con el plantel que tiene o diga me voy por un extranjero más o un mexicano más, pero para mí creo que este plantel es muy vasto para que Toluca compita en la liga. Pues ahí está la opinión de la afición de La Voz del Diablo. También hay que esperar que pueda llegar, pueda firmar contrato Pedro Raúl, este delantero que viene del Vasco da Gama, que también ha hecho las cosas bien. La bronca y la curiosidad que tiene la gente es que él venía marcando muchos goles. Incluso estuvo en la prelista mundialista del Mundial,
perdón que lo repita, pero estuvo en la prelista mundialista de Brasil para encarar ese proyecto importante, esa generación importante que trataba de hacer el conjunto brasileño. Ya no pudo ir al Mundial, ya no pudo ir a Qatar, pero estaba haciendo unos números muy, pero muy buenos. El Vasco da Gama lo contrata esperando que dé esos resultados, que meta los goles. Lamentablemente este equipo juega muy mal. Este equipo es penúltimo de la tabla de Brasil y ahí es donde no mete goles y la afición tiene su molestia. Pero él ya había tenido minutos acá en el fútbol mexicano con Juárez, 7 partidos, incluso creo que ya tenía una anotación y dejó buenas sensaciones para la afición del equipo de Bravos. Esperemos que acá con los Diablos Rojos del Toluca pueda ser ese delantero que ayude al conjunto de Nacho Ambriz a conseguir la tan ansiada 11. Yo soy Alan Cedeño, también al nombre del buen Juanpi invitado, Bruno que también nos hizo el favor de estar acá como la afición, Beto en producción. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente edición de La Voz del Diablo.